En el capítulo número 1 nos habla acerca de Ana. Y todos nosotros los que leemos la palabra del Señor sabemos la historia. Amén. Ana, una mujer sufrida, su corazón dolido porque su esposo le había dado hijo a la otra mujer, pero Ana no podía tener hijos. Amén. Y eso era un dolor grande para ella porque dice la Biblia que su rival la molestaba todo el tiempo diciéndole: yo sí tengo hijo. Pero nos dice la palabra del Señor en el versículo número 10 que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Nosotros muchas veces hemos orado al Señor con amargura de alma y hemos llorado abundantemente. Amén, amén. Y me detengo aquí un poquito porque a mí desde mi adolescencia me decían que yo no iba a tener hijos. Y usted sabe, uno sin conocer al Señor, pero ya cuando conocí al Señor empecé a creerle a Él. Amén. Aleluya. Yo dije: el Señor algún día me va a dar mis hijos conforme a su voluntad. Porque a veces queremos poner la confianza solamente en lo que dice el médico, en los medicamentos, pero hay un Dios que es poderoso. Me mandaron cierta clase de medicamentos que yo decía: no lo voy a tomar, yo estoy soltera, yo no me he casado, no lo voy a tomar. Pero empecé a orarle al Señor antes de casarme. Yo: Señor, usted me va a dar mis hijos. Pero ya casada, empecé a orarle al Señor por mi hijo. Y créame que eso fue en Montermont. Yo doblé mis rodillas en ese retiro. Y yo sentí que el Señor obró enseguida. ¿Sabe que cuando supe que estaba embarazada, como por ahí a los 6 meses de estar casada, es decir, ya tenía como 2 o 3 meses, saqué cuentas, aleluya, y las cuentas me daban que yo quedé, aleluya, que el Señor respondió mi oración. Gloria al Señor Jesús. En esos días Dios obró. Por eso Dios le habla aquí a una mujer que tiene una petición delante de Dios. No desmayes en la oración, porque allí en la oración está la llave para abrir ese milagro que tú quieres en tu vida. Gloria al Señor Jesús. Y de igual forma con mi hija también le oramos al Señor. Y allí están mis 2 preciosos hijos. ¿Quién me lo dio? El Señor, porque se lo pedimos a Él. Pero resulta que cuando mi hija nace, allí ustedes la ven, Valerie. Amén. Mi hija aparentemente nació normal, pero ella no succionaba. Y me dio como eso, como que de mamá, pero qué raro si ya al niño yo le di de su leche materna y todo, porque ella no. Y el médico me dijo: no, es que tú tienes que enseñarle. Yo dije: bueno, qué raro. Me dieron de alta y me llevé a mi niña, pero me llevo la sorpresa grande, mis hermanos, cuando estoy en la casa, como a los 5 o 6 días de estar ya en la casa, que mi hijita abre su boca y yo le veo un hueco en su paladar. Pues yo tuve que llorar amargamente y abundantemente con lágrimas, porque yo no entendía qué estaba pasando. Mi mamá en el momento no me quiso alarmar, sino que ella me dijo: no, eso se va cerrando de pronto, eso es con la mollerita, eso se va cerrando. Yo dije: bueno, de pronto, yo no sé, no me acuerdo con Juan Diego. Y uno de mamá a veces quiere como no darse cuenta de las cosas. Sin embargo, la llevé al médico y cuando la revisan, sorpresa, mi hija nació con paladar hendido. Yo no esperaba eso. Creo que ningún siervo del Señor espera, ¿verdad? Aleluya. Que su hijo nazca con una condición. Aleluya, aleluya. Y empezamos a hacerle muchos exámenes. Resulta que mi bebé, cuando estaba en el vientre, no se le desarrolló la mandíbula. Ese fue el problema. Por eso su lengüita se echó hacia atrás, impidió que el paladar cerrara. Yo tuve que llorar amargamente. Aleluya. Y fue un proceso largo de 1 año, donde yo le digo que esos días, cuando yo supe lo de mi hija, yo entré como en una angustia y yo me arrodillaba a orar y yo quería que el Señor, entonces yo oraba y yo le abría la boca porque yo esperaba la respuesta enseguida de mi Dios. A veces nosotros nos desesperamos. Amén, amén. Y oramos y queremos que enseguida el milagro ya esté hecho, pero resulta que las cosas no son como nosotros queremos muchas veces, porque en medio de la dificultad, en medio del problema que tú puedas tener, la situación que estés viviendo, Dios tiene un propósito a través de él. Y yo oraba y me arrodillaba y yo le abría la boca y yo decía: Señor, en tu nombre, yo cerraba los ojos otra vez, le voy a abrir
abrir la boca que esté cerrado, porque entré en pánico, me daba miedo verle así la boca a mi bebé, y cuando le daba el teterito se le salía la leche por la nariz. Aparte de eso, mi hija nació con una cardiopatía congénita, un hueco en su corazón que hacía que la sangre no hiciera el proceso, sino que se pasaba del lado izquierdo al derecho en las aurículas sin hacer su proceso, y la válvula tampoco le servía, no le cerraba la válvula. ¿Qué pasó? Que yo asumí que mi hija tenía el paladar hendido, pero no asumía que ella entonces necesitara una cirugía de corazón abierto. Y empezamos a clamarle al Señor, porque esa es la importancia de orar a Dios. Porque todo aquel que pide, se le dará. Y el que busca, halla. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, la primera cirugía que ella necesitaba era de la mandíbula. Porque la cirujana me dijo, si yo le cierro el paladar, tu hija se va a ahogar y se puede morir. ¿Por qué? Porque la mandíbula es muy pequeña y la lengua le tapa la vía aérea. Te la voy a remitir a EPS, porque lo de ella todo ha sido por medio de fundación. Cuando ella me dice así, mis lágrimas se salieron. Yo le dije, es que ni siquiera el suplemento alimentario se lo quieren dar allá. Aleluya. Y sabe que Dios puso gracia en mí en ese momento, delante de esa cirujana. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a conseguir el quirófano, te voy a conseguir los días de UCI y yo te voy a prestar los distractores que ella necesita. Eran 2 antenitas. Uno le dice antenita de manera bonita, pero eran unos tornillos. A ella le hicieron fracturas controladas y le colocaron unos tornillos que atravesaban su boca. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, es que por la condición del corazón, a ella no la podían operar aquí, no la podían operar en Barranquilla. Necesitábamos una clínica de alta complejidad de 4º nivel y nos mandaron a Cali. Cuando llegamos allá al día siguiente, la primera revisión fue la del corazón. Necesitaban saber cómo estaba su corazón para poder proceder con todo lo de la cirugía. Amén. Bueno, hermanos, cuando estábamos allí, mi hija y yo, no puedo decir que estaba sola con ella. Dios estaba conmigo. De pronto sí me monté y humanamente uno se siente que va solo. Mi esposo me dejó aquí en Riohacha, en el aeropuerto, y cargué a mi niña y me la llevé de 11 meses. Nadie quiere que su bebecita entre a un quirófano, ¿cierto? Pero cuando el cardiólogo le está haciendo el examen a ella, me dice, aleluya, pero ya no hay cardiopatía. El hueco está cerrado. Cuando le sigue haciendo el examen, su válvula está funcionando bien. Está cerrando. Y mis lágrimas se salieron en ese momento y él me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Yo solamente le dije, esto lo hizo el Señor. Aleluya. Dios permitió que mis lágrimas salieran para que yo me humillara delante de Dios y reconociera que yo no podía hacer algo por mi hija. Esa es la realidad. Pero está este Dios maravilloso que sí podía glorificarse en ella. Mi Señor le hizo el milagro a mi hija. Amén. Y le sanó su corazón. No necesitó que le abrieran su pechito. En esta noche el Señor nos invita a nosotros a que sigamos confiando en Él. Amén, amén. A que sigamos creyendo que sus promesas son fieles y verdaderas. Amén, amén, amén. El Señor obró grandemente. A los 3 meses, bueno, mi hija tuvo su cirugía. Duró 3 meses con esos tornillos en su cara y fue duro el proceso, hermano. Yo no te quiero decir en esta noche que el proceso es fácil, ni que el proceso no te va a doler, porque sí nos duele. Aleluya. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando ya yo pasé ese año de tormento, de sufrimiento, de dolor con mi hija, porque después de eso vino la cirugía de retirarle los tornillos. Aleluya. Y a los 3 meses siguientes vino entonces la cirugía del paladar. Todo fue un proceso, mis hermanos, pero ahora, cuando yo me sentía del otro lado del mar, pude decir gracias, Señor. Aleluya. Porque en ningún momento nos dejaste solos. ¿Sabe qué? Yo en un momento, hermano, yo tengo que confesarlo. Yo estaba en el culto y lo voy a decir porque no me da pena. Creo que nunca lo he dicho. Pero yo estaba en culto y yo no quería levantar mis manos. Aleluya. Yo sentía algo como que me dolía porque, Señor, me está pasando esto a mí. A uno le da como pena
¿Por qué? Porque, o sea, uno no espera, hermano, que le sucedan estas cosas. Así como usted dice, yo no esperaba que me sucediera esto a mí si yo le soy fiel al Señor. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios me ha enseñado mucho a través del proceso de mi hija. Y hoy he podido ayudar a muchos que están enfrentando ese proceso. Lo que Dios te permite a ti es para tú crecer. Lo que Dios te permite a ti es para que tú veas la gloria de Dios. Para que tú siempre sepas que no estás solo, que no estás sola, sino que hay un Dios omnipotente que nos dirige, que nos guía, que está con nosotros, el cual nos guiará aún más allá de la muerte. Cristo está con nosotros. Ana lloró amargamente, yo también lloré amargamente, yo también lloré con lágrimas, pero sabe que cuando yo estaba allí en ese culto, yo no quería cantar, yo no quería levantar mis manos. Yo sé que muchas veces tú te has sentido así, atribulado, cansado, fatigado. Yo me sentía en ese momento muy triste, muy dolida. Pero no me dejé vencer de ese pensamiento, hermano. No te dejes vencer, aleluya. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y en ese momento le dije, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Yo no entendía por lo que yo estaba pasando. Para mí, mi barca se estaba tambaleando mucho. Y fue lo que le pasó a aquellos apóstoles cuando estaban en la barca con el Señor. De repente empezó un viento fuerte y la barca empezó a moverse. Pero ¿sabe qué? Ellos habían olvidado quién era el que iba con ellos en la barca. Así nosotros muchas veces sentimos que nuestra barca se tambalea, ¿cierto? Y muchas veces nos olvidamos quién es el que está con nosotros. Esta noche el Señor nos dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. Gloria al Señor Jesús. En medio de nuestras luchas, en medio de las batallas, el Señor está con nosotros. Gloria a Jesús.